Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de química. Vamos con la primera pregunta, nos dice: el enlace químico es la unión de átomos. Cuando se forma un enlace químico entre dos átomos, la energía de la sustancia resultante es menor que la energía de los átomos por separado. Ahora, con respecto a los enlaces químicos, marque la secuencia verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Nos dice la primera parte: los electrones de valencia participan en la formación de enlaces. Esto es verdadero, porque los electrones de valencia de los átomos, al estar en las capas más externas, participan en la formación del enlace. La segunda alternativa nos dice: una transferencia de electrones de un átomo a otro forman iones que permanecen unidos por atracciones electrostáticas. Ahora, esta información es verdadera, porque al producirse transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, se forman iones y el compuesto permanece unido por atracción electrostática entre ellos. Esta atracción electrostática, esta atracción se denomina enlace iónico. Esto es muy importante. Luego, la tercera alternativa nos dice: cuando los átomos se unen compartiendo electrones, forman moléculas individuales. Esto también es verdadero, porque cuando los átomos comparten electrones, se unen mediante un enlace llamado covalente y se van a formar moléculas individuales. Quiere decir que en este caso las tres proposiciones son verdaderas, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Para tener una idea de cómo son los tres tipos de enlaces químicos, podría pensarse en el simple acto de emplear una cuchara de plata para añadir sal común a un vaso que contiene agua. Ahora, marque la alternativa que contenga respectivamente el tipo de enlace presente en cada una de las sustancias mencionadas. Quiere decir, en plata, justamente la sal, ahí lo tenemos, y en el caso del agua. Listo. Ahora, hay que analizar todo esto. En el caso de la cuchara de plata, estamos hablando de, el símbolo es Ag, plata, donde los átomos están conectados entre sí por medio de enlaces metálicos. Entonces acá es un enlace metálico. Eso es muy importante. Luego de esto de acá, lo que va a suceder es que en el caso de la sal común, ya tenemos acá que acá es metálico. Ahora en la sal común, que la fórmula es esta de acá, tenemos esta fórmula, el cual consiste en la unión de un elemento, que estamos hablando del grupo 1A, que es este de acá, con otro del grupo, digamos, 7A. Listo. Vean ustedes, eso es muy importante. Ahora, ahí hablamos de un enlace iónico, que es muy importante. Es decir, que estamos hablando ya de un enlace metálico y iónico. Listo. Luego de esto, en el último caso del agua, es decir, estamos hablando del H2O, el agua, en el cual los átomos de hidrógeno y oxígeno están ligados entre sí por enlaces covalentes. Entonces acá la secuencia será metálico, iónico y covalente. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El enlace iónico se genera por transferencia de electrones, formándose iones con carga positiva, es decir, el catión, y los iones con carga negativa, es decir, anión. Estos iones de cargas contrarias se enlazan fuertemente y forman compuestos iónicos sólidos a condiciones ambientales. Con respecto a los compuestos iónicos, marque lo verdadero o lo falso según corresponda. Vamos a ver. A condiciones ambientales presentan estructura cristalina. Esto es verdadero, porque los compuestos iónicos son sólidos de estructura cristalina. Luego, al estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Esto también es verdadero, porque los compuestos iónicos al estado sólido no conducen la corriente eléctrica y conducen cuando están fundidos o en una solución. Ahora, luego, esto de acá tiene un punto de fusión más alto justamente en este compuesto. Bueno, esto de acá también es verdadero,
Lo que sucede es que los compuestos iónicos se caracterizan por presentar puntos de fusión altos y, digamos, en este primer caso tiene un punto de fusión más alto que en el segundo caso, es decir, aquí. Vean ustedes, debido a que en ese mismo orden disminuye la distancia en el catión y el ion haluro. Cuanto menor es la distancia, mayor es la fuerza de atracción, la estabilidad y por lo tanto el punto de fusión. Entonces acá todas son verdaderas, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El disulfuro de carbono y el cianuro de hidrógeno son sustancias ampliamente usadas en la química sintética para la fabricación de fibras de celulosa y de nylon 66 respectivamente. Con respecto a las sustancias mencionadas, marque lo verdadero según corresponda y nos están dando todos estos datos de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Primero, hay que hacer la estructura de Lewis. Nosotros tenemos que, en este caso, tenemos la estructura de Lewis correcta, será esta de acá. Vamos a ponerlo así, con estos enlaces, ahí está, y digamos en el otro caso será así, y 3 enlaces de acá y listo. Ahora, ¿qué sucede? Aquí la primera alternativa, la molécula del disulfuro de carbono contiene 8 electrones enlazados. Esto de acá es verdadero, como hemos visto acá en la estructura de Lewis. Luego, en esta parte, es decir acá, en esta parte de acá, presenta un par de electrones no enlazantes. Esto también es verdadero. Luego, ambas moléculas cumplen la regla del octeto. Esto es incorrecto, porque, digamos, en el primer caso, aquí, en este caso, en esta parte de acá, cumple la regla del octeto, pero en el segundo caso, aquí, ¿qué va a suceder? El hidrógeno no cumple, ya que presenta solo 2 electrones a su alrededor. Entonces acá la secuencia correcta será verdadero, verdadero, falso. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, marquen la alternativa incorrecta. Nos dan el peso atómico del cloruro y justamente del yodo. En este caso tenemos lo primero, entre moléculas. Nos dice, entre moléculas de cloro existen fuerzas de dispersión de London. Esto de acá es verdadero. Ahora, porque en el caso de cloro es una molécula apolar, por lo que solo se une por London. Ahora, lo segundo, las moléculas de amoníaco son atraídas por un puente hidrógeno. Esto también es verdadero. Las moléculas de amoníaco justamente son atraídas por fuerza de London, dipolo, pero las que predominan son las de puentes de hidrógeno. La tercera, entre moléculas de metanol y agua se presentan fuerzas dipolo-dipolo. También es verdadero, porque si bien entre estas moléculas predominan las fuerzas de puente de hidrógeno, también están presentes las fuerzas de London y las de dipolo-dipolo. Luego, las fuerzas de London entre moléculas de yodo son mayores que entre las moléculas de cloro. También es verdadero, porque las moléculas de yodo se atraen con mayor fuerza que las de cloro, debido a la fuerza de London aumentan conforme aumentan la masa molecular. Luego, la última, las fuerzas de London únicamente se presentan entre moléculas apolares como estas 3 moléculas, entre otros. Eso es incorrecto, porque las fuerzas de London están presentes en todo tipo de moléculas, ya sean polares o apolares. Y acá no dice solamente en estos casos. Esto es incorrecto y eso es lo que nos pide la pregunta. Lo incorrecto, la letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las proposiciones verdaderas para las fuerzas intermoleculares? Vamos a ver. Primero nos dice que son de origen eléctrico y únicamente se presentan entre moléculas de compuestos. Esto es incorrecto, es falso. Las fuerzas intermoleculares se presentan también en moléculas de sustancias elementales y entre otras moléculas homonucleares. Luego, las fuerzas relativamente débiles que se producen entre átomos de gases nobles y las moléculas apolares se llaman fuerzas de dispersión de London. Esto acá es verdadero. Las moléculas de los gases nobles son apolares y presentan fuerzas London. Luego, se requiere relativamente alta energía para fundir el hielo y hervir el agua, porque es preciso vencer los puentes de hidrógeno presentes entre sus moléculas. Esto es verdadero, porque justamente
en el agua hay puentes de hidrógeno que son relativamente grandes y por eso necesitan alta energía para fundirse o evaporarse. Entonces nos están pidiendo solamente lo verdadero, 2 y 3. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Es importante recordar que los números de oxidación no son cargas reales, sino cargas aparentes que se asignan de acuerdo con algunas reglas arbitrarias. Marque las alternativas que corresponden a ser verdadero o falso. Vamos a ver. A los elementos del grupo 7A se les asigna el número de oxidación -1 al enlazarse con un metal. Esto es verdadero. A los elementos del grupo 7A se les llaman halógenos y se les asigna un número de oxidación -1 cuando están enlazados a un metal. Luego, el número de oxidación del hidrógeno en esta fórmula es -2. El número de oxidación del hidrógeno en este caso no es -2 sino +2, entonces es incorrecto. Luego, el número de oxidación de una sustancia elemental es 0. Esto es verdadero, porque el número de oxidación de una sustancia que es elemental es igual a 0. Entonces acá la secuencia correcta es verdadero, falso, verdadero. La letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.